Buenas tardes, mi nombre es Cintia Lisbeth Santiago Gómez y a continuación explicaré o expondré algunas preguntitas. Bueno, para empezar dice, ¿cómo definirías la función del dinero en el sistema político? Bueno, eso sería por 3 puntos, que sería por medio de intercambio, que es lo que permite a nosotros como ciudadanos adquirir bienes y servicios para que son necesarios dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y el otro punto sería unidad de cuentas. Este es donde se utiliza prácticamente, donde se ven los salarios, los precios de las cosas que adquirimos y los costos, pues que ahora sí que las grandes empresas lo dan prácticamente pues a la ciudadanía, ¿no? Y reserva del valor. Dice, el dinero permite ahorrar y acumular riquezas para el futuro. Esto prácticamente lo vemos, por ejemplo, nosotros que queramos hacer alguna inversión o las grandes empresas en las que hacen inversiones en algunos productos y así salir a venta hacia los ciudadanos. Dice, ¿qué consideras que pasaría si los bancos no existieran? Y consideras que son vitales. Bueno, en caso, ¿qué pasaría si los bancos no existieran? Pues prácticamente nosotros pues no tendríamos seguridad al hacer un pago, por ejemplo, como lo tenemos hoy. En dado caso que hagamos un pago mal, pues no tendríamos a quién acudir, ¿verdad? O por ejemplo, las grandes empresas, si el banco no existiera, las grandes empresas no tuvieran créditos para poder seguir como que invirtiendo dentro de las empresas. Entonces dice, prácticamente pues tampoco podríamos ahorrar y al no ahorrar prácticamente el dinero no fluiría. Entonces pues sí considero que prácticamente los bancos en la actualidad pues son muy importantes. Dice, ¿cuál consideras que es el principal objetivo de la política económica? Bueno, es prácticamente garantizar empleos, que los salarios sean adecuados a los trabajos que hacen los ciudadanos, la estabilización de los precios ahora sí que prácticamente que los precios ni estén tan altos ni estén tan bajos, sino que esté a nivel medio para que pues nosotros como ciudadanos podamos consumirlos, ¿no? Y prácticamente es mantener en equilibrio lo que es prácticamente la economía del país y sobre todo pues en este caso para que el país tenga una buena economía, pues prácticamente uno también de los objetivos sería prácticamente mantener algunos acuerdos con otros países para que tenga una entrada de dinero. Dice, ¿qué aspecto cambiarías en el poder judicial para que el país tuviera un crecimiento económico? Sería tener más interés en la protección de los derechos humanos, porque pues así también nosotros, por ejemplo, se da mucho cuando está en un precio, las cosas están exhibidas en un precio y al pagar se da más, entonces ahí entra nuestro derecho de que prácticamente nos tienen que respetar el precio en el que están. Y que los inversionistas tengan la certeza de que son amparados ante algún problema que tengan dentro, ya sea con alguna empresa, y que pues prácticamente sientan de que tienen la seguridad al hacer inversiones al país. Ahora dice, ¿cómo definirías el papel de la política fiscal en la economía? Bueno, para empezar, la política fiscal se centra en el gasto público y los impuestos para influir en la economía. Y pues su papel fundamental, como lo comentamos, es prácticamente estabilizar la economía del país, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que estos puedan acceder prácticamente a lo que nosotros o prácticamente son cosas necesarias para la vida cotidiana, ¿no? Y prácticamente moderar la inflación, entonces prácticamente que no se vaya a la alza o que esta baje mucho, entonces ellos se encarguen prácticamente de estar en un término medio, pues donde la inflación no sea muy alta y nosotros podamos adquirir los productos pues a un buen precio. Y por último, se va a explicar lo que es la línea del tiempo sobre el legado histórico mexicano. Bueno, de 1519 a 1521 se llevó lo que es la conquista de México, en donde prácticamente fuimos conquistados por los españoles. En 1810 inició lo que es la lucha de la independencia, que fue un movimiento armado que se realizó para darle prácticamente fin a las conquistas españolas.
En 1821 tenemos lo que es la Guerra de la Independencia. Esta guerra se consumó, en ese entonces la nación empezó a ser conocida como México, como lo conocemos actualmente. En 1824 se creó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció un congreso en el cual pues prácticamente ahí hacían todos los acuerdos, ¿no? Y en ese entonces nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria. En 1846 México pierde el conflicto armado contra Estados Unidos. En esta, si bien recordamos, habían unos pleitos entre México y Estados Unidos por algunas tierras. Entonces en ese entonces México perdió la batalla y lo cual también perdió varias regiones. En 1855 Benito Juárez asumió la presidencia y promulgó las leyes de reforma. Estas normativas desvincularon al Estado de la Iglesia Católica. En 1876, Porfirio Díaz estableció una serie de objetivos de gobierno para mantener la paz nacional, en las cuales se incluía paz para mantener la orden, la educación abierta y gratuita y por último, un progreso económico del país. En 1910 se llevó a cabo lo que es la Revolución Mexicana, movimiento histórico y violento, la cual su objetivo principal era terminar con el porfiriato. Si recordamos, el presidente Porfirio fue el que más tardó dentro de la presidencia, un total de 30 años aproximadamente. En 1917 se terminó la Revolución Mexicana y ahí se promulgó la Constitución Política de Estados Unidos. Esta se caracterizaba por 3 puntos, que era la representativa, la democrática y la federal. Y por último, en 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, que es prácticamente donde hacen un acto de paz entre Estados Unidos y México.